acceso, de búsqueda de información, de las funciones del sistema y aspectos de creación de documentos. Hoy no va a ser una capacitación específicamente para decirles cómo crear un documento o cómo hacer ciertas funciones, digamos, de esta parte, dado que partimos de que pues la mayoría de ustedes ya tienen un conocimiento de cómo se realiza. Sin embargo, si alguno tuviera alguna duda en relación con algún aspecto, también lo podríamos aclarar al final. En relación con el acceso al sistema por medio de roles, en esto queremos hacerles algunos detalles importantes. Para comenzar, van a tener diferentes cualidades. Por ejemplo, dependiendo del rol que ustedes tengan, vamos a ver más o menos información en el menú superior. Entonces pueden, por ejemplo, bueno, mi compañera y yo vamos a Perdón, tener, Anita, ajá. están diciendo por el chat que se escucha bajito. Yo no sé, ¿yo me escucho bien o también me escucho bajito? Buenas tardes, yo las escucho perfectamente. Sí, yo también los Ah, escucho muy bien. ok, muchas gracias. Sino que le suban el volumen a la computadora, tal vez puede ser por ahí. Gracias. Ok. Igual cualquier cosa ahí nos avisa. Como les comentaba, en el menú superior vamos a tener más o menos opciones de módulos dependiendo pues el rol que tengamos. En el caso de Flor y de mí, nosotras tenemos este que se llama catálogos. Algunas personas van a tener, en administración van a tener más funciones. Algunas personas van a poder ver estos dos módulos u otras no. Igual que las acciones que podamos realizar en el propio sistema. Entonces tal vez puedan decirme, bueno, pero es que yo no tengo esa función o esto que estás explicando yo no lo puedo ver. Eso va a depender del rol que tengamos. Entonces acá va a ser una cuestión muy general, ¿verdad? Porque lo hicimos muy abierto pues a todas las personas. Entonces vamos a hablar un poquitito de todo y como les digo, si ven más o menos opciones es porque de repente por ahí pues no las tenemos. Y recordar también que todo va a depender del usuario que estemos utilizando y de la unidad donde lo estemos, hayamos ingresado. Porque puede ser que yo desde mi usuario, bueno, estamos haciendo todas las demostraciones son con una unidad de pruebas, entonces la información y los ejemplos que vienen a veces son un poquito particulares para que lo tomen en cuenta, pero toda esta información la van a tener por aspectos dependiendo la unidad. En una unidad yo puedo tener un rol básico, en otras puedo tener un rol avanzado o un rol de archivo, independiente de la unidad. Es como decía una profesora de nosotros, dependiendo del gorrito que estén utilizando en cada instancia a la que ingresen ustedes. Sí, comentarles si queríamos hacer énfasis el día de hoy en el rol de administrador de unidad. Este rol es sumamente importante ya que es el que me va a permitir ingresar, eliminar o inactivar usuarios. Porque esto es importante para que también ustedes lo tomen en cuenta porque es muy frecuente que nos llamen y nos soliciten a nosotras que por favor incluyamos a una persona o que le cambiemos el rol a otra persona. Sin embargo, nosotras no hacemos eso. Nosotras como archivo universitario ingresamos específicamente a la persona con el rol de administrador de unidad una vez que la unidad inicia el proceso de configuración. A partir de ese momento ya son la persona con el rol de administrador de unidad quien va a hacer todo el mantenimiento de su unidad. Eso por dos razones. Una, para que ustedes tengan la independencia, ¿verdad? Si hoy ingresó una nueva persona, si un director ya terminó su periodo o tenemos diferentes situaciones, una persona se encuentra en alguna incapacidad o algo así, ustedes tengan la independencia en su unidad para poder cambiar o modificar roles también. Y además, para que tengan en cuenta que estamos hablando de que en este momento hay casi 600 unidades en CIGED y nosotras somos solo 2 personas para toda la universidad. Entonces, con el fin de brindarles un mejor servicio, sí decirles que la persona que los puede incluir o eliminar es la persona en su unidad que tenga este rol. En relación con eso, nada más para hacer un breve repaso, ¿verdad? La persona con este rol, para poderlo hacer, para poder agregar una persona, tiene que irse a administración, unidades, va a irse a la parte de usuarios,
va a ir poder agregar a una persona o desde cada persona que esté en su unidad va a poder eliminar a sus usuarios. Entonces, esta es la forma como las personas con ese rol van a poderlo hacer. Importante también que tengan en cuenta algunos aspectos, y esto no solo para la persona con el rol de administrador de unidad, sino para todos nosotros como usuarios responsables del sistema. Recuerden que el CIGEI es solamente un instrumento, él solo nos va a facilitar los procesos de gestión documental, pero depende de nosotros el uso que le demos. Entonces, si, por ejemplo, yo me voy de mi unidad y entro a una nueva instancia y me siguen llegando recordatorios o mensajes de otras unidades, la persona, tengan en cuenta que la persona con el rol de administrador de unidad solo va a poder eliminarme a mí si yo no tengo pendientes. ¿Y qué son esos pendientes? Cuando la persona le vaya a dar eh, trámites, eliminar documento, va a encontrar todas las razones por las que no puede eliminar a la persona, porque tiene flujo de trabajo, porque tiene documentos por atender, porque tenía documentos en borrador. Entonces, si una persona tiene pendientes en la unidad, el sistema no va a permitir que los borre. ¿Por qué? Resulta que si, por ejemplo, me asignaron a mí una carta, pero yo no atendí esa carta y yo me voy de mi unidad, la persona por la que me dieron esa carta va a quedar pendiente y no va a saber que yo me fui. El sistema tampoco va a saber que yo me fui. Entonces, es importante que yo no tenga pendientes. ¿Cómo lo puedo hacer para eliminarlos o eliminar esos pendientes? Pues la persona igual con el rol de administrador o también la persona con el rol de archivo pueden ir y revisar cuáles son los documentos. Por ejemplo, aquí yo quería eliminar a Flor y el Flor va a tener estos documentos asignados. Entonces pueden ir revisar uno por uno los documentos que el sistema le dice por los cuales no puede borrar a la persona. Se va a documentos recibidos. En documentos recibidos le da búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada va a anotar el número de oficios que tenía en esta partecita. Entonces aquí anota el oficio que le fue asignado a la persona, tomando en cuenta que tiene que estar marcada la opción de documento. En documento siempre vamos a buscar como por el número de oficio, digamos por el circular o por la sigla de la unidad mía, vamos a obtenerlo allí. Y vamos a marcar la opción que dice ver los documentos de todos los usuarios. Con esto ya vamos a poder tener la opción de ver los documentos que se le fueron asignados a esa persona o el documento específicamente que le fue asignado. Importante, con este rol, para ir contándoles cosas, con el rol de lectura general o el rol de archivo, vamos a tener acceso a este botón que es ver los documentos de todos los usuarios. O sea, todas las personas que tengan cualquiera de estos dos roles puede buscar todos los documentos que entran o salen de mi unidad siempre y cuando no sean, y puede verlos siempre y cuando no sean documentos que hayan sido creados como restringidos o sensibles. Una vez que ya busqué el documento, le voy a dar cancelar. Entonces me voy a ir al documento y en la parte donde dice usuarios asignados, ahí le voy a dar cancelar. Tomemos en cuenta que esto puede tener una barrita, ¿verdad? Entonces yo la barrita la puedo subir o bajar para buscar a la persona a la que yo tengo que cancelarle el flujo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo más importante con esto? Que cualquiera, no importa si todavía le falta mucho por pensionarse de repente o si está buscando una unidad con unas mejores posibilidades, ¿verdad? Nunca sabemos en qué momento se nos puede dar una mejor oportunidad. Entonces, en la medida de lo posible, siempre traten de que todas sus acciones, las tareas pendientes, los flujos de trabajo y todo siempre lo tengamos al día. Deberíamos de no tener cuestiones pendientes nosotros para que no se nos presente el día de mañana una dificultad al poder eliminar, que nos puedan eliminar de una unidad o que o la persona también tenga dificultades. Y además de eso, recordemos que si yo tengo pendientes acá, es que, digamos, en el sistema yo estoy quedando como que yo tuviera faltas en los procesos que yo estoy haciendo.
Y si hemos encontrado personas de repente para comentarles una parte acá que nos dicen, bueno, es que me dicen que me asignaron un documento, pero yo no veo ese documento. Y cuando buscamos a la persona, los pendientes que tienen, hemos encontrado personas que tienen 50, 100, 200 documentos pendientes. Entonces es claro, va a ser muy difícil para alguien darse cuenta si le asignaron un documento y era urgente, si tenía tantos documentos pendientes. Entonces, en esta parte lo que sí queremos darles énfasis a ustedes es que traten o eviten en la medida de lo posible tener pendientes en sus unidades. Y por otra parte, está la opción de agregar, al igual que con eliminar un usuario, nosotros no estamos agregando a las personas en las unidades, sino que son ustedes mismos como responsables de las unidades, ¿verdad? Y la persona específica con el rol de administrador de unidad, quien puede agregar o agregar a las personas. En este caso, sí es importante que tenga en cuenta aspectos como, por ejemplo, analizar todos los roles que le brinda el sistema, ¿verdad? Antes de ingresarlo, corroborar, bueno, cuáles van a ser las actividades o las funciones que esa persona puede desarrollar y que lo ingresemos. Solo tomen en cuenta que si cuando bueno, lo primero es que les va a salir el número de cédula, que es como la opción más fácil, ¿verdad? Si ustedes si no tuvieran el número de cédula, tenemos que hacerlo con los nombres y apellidos, hagámoslo con primer apellido y segundo apellido. Eviten usar de repente por ahí el nombre y si a la hora que hacen la búsqueda no les aparece la persona, eviten el uso de tildes o ñes, que estos dos factores a veces pueden ocasionar problemas a la hora de agregar personas. Entonces, vuelvan a escribir el apellido, pero en este caso sin ninguno de estos dos factores para que les busquen. Y otro detalle importante a la hora de agregar usuarios es que yo solo voy a poder agregar personas que ya sean funcionarios activos en la institución. Si por el momento ingresó una persona y yo acabo de hacerle el nombramiento, esa persona todavía no la voy a poder tener en el sistema hasta que haya recibido su primer pago. Otros aspectos importantes es que cada vez que agreguemos, por ejemplo, si tengo un cambio de director, y al director pasado yo le había delimitado que ese director podía firmar los oficios y firmar las actas de asamblea de escuela, por ejemplo, a ese director que pasó, yo tengo que ir y quitarle la posibilidad de firmar y tengo que agregarle al nuevo director también como firmante y que vamos a tener estas dos opciones, que recibir documentos, que siempre la tenemos que tener activa, ¿verdad? Y recibir notificaciones, esto ustedes la pueden valorar, ¿verdad? Esto es que cada vez, por ejemplo, que se les asigna un documento para que lo atiendan o, por ejemplo, que a una persona se le asigna un documento para que lo firme, el sistema le va a enviar un correo de notificación haciéndole la observación. Si ustedes eliminan esta opción, ya no van a recibir ninguna notificación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y sí, solo se lo recomiendo eliminar notificaciones cuando tenemos personas comprometidas, ¿verdad? Estar entrando al sistema por lo menos una vez al día y revisar sus pendientes. Tenemos muchos roles, no les vamos a hablar de todos, pero quiero hacer como algunas características con algunos de ellos. Por ejemplo, el de lectura general, que era el que les mostraba ahora cuando les decía que podían darle check en ver los documentos de todos los usuarios. Es este rol el que me va a permitir eso. ¿Y qué es la opción que me va a dar? Como les digo, puedo buscar cualquier documento, no importa si yo todavía no trabajaba en la unidad o si es un documento que no me fue asignado a mí o que yo no lo creé, yo lo podría buscar con este rol de lectura general. Eh, Tomen en cuenta, digamos, que eso le da permiso de verlo todo, ¿verdad? Entonces ustedes como unidades deben de ser responsables a quién le asignan este rol. De repente pueden llegar y tenemos unidades que han dicho, no, nosotros dejamos que todo el mundo vea todo, pues trabajamos en una institución pública, entonces que todo el mundo vea todo, ¿verdad? Y se lo dan a todos los usuarios. Y otras unidades que son más sigilosas porque han tenido diferentes situaciones y dicen, bueno, no, aquí solo va a poder tener lectura general ciertas personas. Entonces ustedes como unidad, nosotros nunca les vamos a determinar o les vamos a decir, bueno, a tales personas tienen que ponerles tales roles, sino que ustedes con un análisis crítico de las formas como su unidad trabaja, determinan qué roles van a tener.
Este otro rol de documentos restringidos y sensibles es para esas personas que puedan tener las características de crear documentos con estas condiciones. El de consulta de asignaciones es un rol que nos va a permitir tener un mayor control de todos los documentos. Nosotras, bueno, así como de cariño le digo que es como un rol como un poquito sapito, ¿verdad? Porque ese rol nos va a decir, bueno, Ana Lucila Jaén tiene pendiente en el archivo universitario 3 documentos que no los ha atendido o tiene tantos documentos que están en flujo porque se lo mandaron a colaboración. Entonces, desde este rol de consulta de asignaciones puedo ver todos los pendientes que hay en mi unidad y quiénes son las personas que tienen esos pendientes. Y el rol de reasignación lo que va a permitir es crear una trazabilidad. Entonces, por ejemplo, sí, va a permitir, si desde la recepción me asignaron un documento y yo digo, bueno, este documento se lo voy a pasar a otra persona para que haga X trámite. Entonces, con eso, para poder estar pasando los documentos, es que voy a utilizar el rol de reasignación. Y después tenemos un rol que es sumamente importante, que es el rol de archivo. Entonces, las personas que tengan este rol sepan que son como usuarios superpoderosos del sistema y como tales tengo una gran responsabilidad ante la unidad en la que trabajo. Es la persona que va a tener mayores opciones, van a ver que siempre es la persona que va a poder hacer, tener más indicios, va a poder relacionar documentos, es la única persona que, por ejemplo, va a poder agregar palabras claves y clasificación, dos aspectos que son sumamente importantes para lo que es la búsqueda de documentos y es la persona que va a poder crear los documentos, perdón, crear los expedientes. Y esto es vital. De hecho, esto es uno de los aspectos primordiales en lo que es el uso correcto del sistema. Por eso quisimos hacer una capacitación específica para la creación de expedientes, que desde ya les invitamos a participar. Y otros aspectos como despacho, distribución, devolución, es la persona que me puede devolver siempre los documentos dependiendo en qué estado estén, ¿verdad? O si, por ejemplo, si mandé una carta a aprobación, pero cuando le estaba leyendo no me di cuenta que me equivoqué, yo le puedo pedir a la persona con el rol de archivo que por favor me devuelva el documento antes de que mi jefe lo vea y lo vaya a firmar con esa situación que yo me di cuenta. Igual, por ejemplo, si es una jefatura la que tiene el documento y la jefatura abrió el documento y ya la está editando, la persona con el rol de archivo no podría devolver el documento porque ya la persona lo está editando. Entonces, en este caso, sí tocaría llamar a la jefatura, ¿verdad? O a la persona que está firmando y decirle que el documento se fue con que presenta alguna modificación importante. Después de estos roles tenemos muchos otros roles más, igual en el sitio web de la Aurol, nosotros en la parte de configuración hay un documento de roles y en ese documento de roles se da una breve explicación de para qué funciona cada uno. Entonces los invito a revisar ese documento si tuvieran alguna duda con eso. Solo me parece que había 2 roles que no estaban, pero que ya más adelante el documento los va a tener. Entonces, si quisieran hacer alguna consulta o algo, en esos ahí pueden ver cada una de las características de ellos. En relación con lo que son las funciones del sistema, igual no vamos a hablar como de todos los aspectos, solo aquellos que hemos recibido mayor número de consultas. Em, Entre esos está el de regresar. El de regresar siempre me va a llevar a la pantalla anterior. Por ejemplo, si yo estoy en documentos por recibidos, me va a llevar otra vez a todos los documentos recibidos. Si estoy en documentos finalizados, me va a llevar a los documentos finalizados. Si estoy en borradores, igual me va a llevar a los borradores. Entonces, no es que lo regresa a otra parte del sistema, no es que lo regresa, sino es que es exactamente al módulo anterior al que vamos. Este se los quería comentar, sobre todo tal vez para las personas que iniciaron con el sistema hace unos meses atrás y que de repente se recordarán que aquí arriba era donde yo podía abrir
la pantalla y verlo por completo. Hubo una modificación del visor, entonces se agregó esta opción de ver pantalla completa desde acá. Entonces, para que puedan verlo, y va a tener la misma función esta que está acá o esta que tenemos de este ladito. Entonces, cualquiera de las dos me va a llevar a ver el documento en su forma amplia para que pueda cualquier cosa leerlo desde allí y no tenga que descargarlo si fuese necesario, sobre todo cuando son documentos informativos, que lo que quiero simplemente es pues tener una lectura más fácil de él. Este otro rol, que es el de asignar documento, corresponde al rol específico que les comentaba anteriormente, que era reasignación. Entonces, solamente las personas que tengan el rol de reasignación van a poder ver esta función. ¿Y para qué me sirve? Para facilitarle el documento a otras personas. Por ejemplo, yo puedo asignar el documento y también puedo, a la hora de que se lo pase a alguien más, lo puedo pasar, digamos, por ejemplo, yo se lo puedo reasignar a Flor y puedo conservarlo yo también para atender, o puedo darle un solo que se lo pase a Flor y yo dejarlo por atendido. Entonces, esa es una de las funciones que tengo por acá. Y también muy importante, que es de las consultas que nos suelen hacer, es que nos llaman y nos dicen, bueno, pero es que yo quiero asignar el documento a la compañera, pero en la lista de los usuarios, acá en la lista, esa persona no me aparece. Entonces, ¿por qué es que no me aparecen? Si no me aparecen acá, bueno, lo primero es que tiene que ser un usuario específico de mi unidad, es decir, yo desde el archivo universitario solo podría reasignar documentos a personas que trabajen en el archivo universitario. Yo no puedo reasignarles a otras unidades. Y lo otro es que un mismo documento no puede estar asignado a dos personas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedo corroborar eso? Nos vamos a ir desde la parte externa del documento. Yo puedo ver quiénes son todas las personas que tienen asignado ese documento. Y si no, abro el documento y ya en usuarios asignados, yo puedo ver quiénes son las personas. Inclusive con la barrita, ¿verdad? Puedo subir y bajar porque puede que la persona que yo esté buscando no esté en las primeras dos, sino que está de tercera, cuarta, quinta, entonces no la voy a ver aquí al principio, sino que tendría que bajar la barrita y allí ya puedo ver todas las demás personas. Entonces, si yo le voy a asignar un documento y la persona no está, venimos y revisamos esto porque es la forma en la que es el motivo por el cual no se podría tener. Entonces, en este caso, le podrían agregar un comentario o algo a la persona. O bien, si tuvieran el rol de archivo, pueden cancelarle, ¿verdad? Yo podría cancelarle a Javi y después volvérselo a asignar a Javi y ya darle como la indicación que yo quiera. Porque yo acá yo le puedo poner un mensajito a la persona, le puedo decir que me ayuden a algo, que tenga alguna situación. Y bueno, no les comenté, yo también le puedo dar como prioridades o fechas de vencimiento, sobre todo para cartas que de repente dicen que tienen tiempo, no sé, que se vence el 31, a final de mes. Entonces yo puedo poner una fecha relacionada con el fin de mes para que la persona tenga en cuenta que ese documento le debe dar un tipo de prioridad. Y está un botón que es devolver. La pregunta que hicieron ahí al final. La pregunta que mandaron al final. Voy a tener un botón que es devolver documento. Este botón, si yo estoy en documentos recibidos, bueno, siempre se lo va a devolver como el paso anterior. Por ejemplo, si yo estoy en documentos recibidos, se lo voy a poder devolver ya sea a la persona que me lo asignó o lo voy a devolver directamente a distribución. Y eso es sumamente importante, sobre todo cuando tengo documentos que no fueron creados directamente desde el sistema, sino que fueron documentos ingresados. En el caso de documentos ingresados, la persona que nos colabora en la parte de recepción podría haber escaneado el documento y subirlo al sistema, que esa es otra de las capacitaciones que vamos a dar en estos días. Pero en este caso, si yo llego y escaneo el documento y por alguna situación de repente la segunda página no se veía bien, pero a la hora que yo lo escaneé no me di percaté de la situación y se lo distribuí a la persona cuando lo vaya a tramitar, pues se va a dar cuenta del error. Entonces la persona lo puede devolver
para que la persona que lo ingresó pueda volver a escanear el documento y volver a modificar el documento que se visualiza. Tengan en cuenta que si yo llego y yo atiendo el documento sin devolverlo, ahí le estoy cortando la posibilidad de corregir el error. Igual si de repente veo por ahí que el asunto no es un asunto que realmente represente el contenido del documento que recibí, o si por ahí de repente el número del oficio estaba mal o algo, igual cualquier cosita que yo detecte, siempre lo voy a poder devolver. Y un detalle es que cada vez que voy a devolver un documento, siempre me va a dar la opción de... perdón, me va a pedir que justifique por qué es que quiero devolverlo. Entonces ahí es donde yo le podría poner a la persona, bueno, que el adjunto venía mal o que de repente hay unidades que tenemos personas con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces me lo asignaron a mí y no era Ana Lucila, sino era Ana Catalina, ¿verdad? Entonces hay que se le pueda como devolver se pueda devolver para que se le asigne a la persona correcta. Y de acá queríamos hablar sobre lo que es aspectos en relación con la creación del documento. En relación con la creación del documento, voy a poder hacerlo de dos formas. Una, como ya saben, ¿verdad? Es que puedo ir a los documentos y le puedo dar crear documento desde cero. En este caso, estaría creando un documento a partir de nada previsto antes. O bien puedo crear un documento a partir de un documento que recibí y ahí voy a tener tres opciones que son respuesta directa, que va a ser contestarle directamente a la persona que me mandó la carta. Entonces, si yo estoy recibiendo una carta de la Vicerrectoría de Acción Social, yo le voy a contestar es a la Vicerrectoría de Acción Social. Y la respuesta relacionada sería involucrar a un tercero. Por ejemplo, yo recibí esa carta de acción social, pero en vez de contestarle acción social, le voy a contestar a un estudiante que estaba llevando el TCU. Entonces sería una respuesta relacionada, dado que no estoy contestándole acción social, sino a otra persona. Y voy a tener otro que es que es de atención directa. En este caso, los de atención directa, voy a contestarles. Va a ser específicamente para temas informativos o que yo tengo que hacer alguna acción fuera del sistema. Entonces voy a tener estas tres opciones. Siempre es importante, ¿se acuerdan que les decía de tener lo más limpia posible mis documentos por atender para que esa bandeja quede libre y que yo no tenga ahí como tareas pendientes y que no digan, uy, pero es que usted tiene cosas que no ha contestado? Siempre con una de estas tres opciones es que se van a quitar todos los documentos que yo tenga por atender. Entonces, si aplico una de estas tres, voy a estar completamente al día. Bueno, y la de asignar documentos, si es que se lo asigno a otra persona. Cuando cualquiera de las dos opciones que yo utilice, ya sea una respuesta directa o una o crear el documento desde cero o una respuesta directa o una respuesta relacionada, cualquiera de las tres me va a llevar al módulo de elegir las plantillas. Y aquí es otro aspecto que queremos dar bastante énfasis en esto. En relación con esta parte, recuerden que el sistema trata de ser un poco, de tener ser neutral a nivel tecnológico. Entonces esto implica también que me va a permitir que la puedo usar desde una Mac, una PC, cualquier otro dispositivo, pero que también voy a poder usar Word o voy a poder usar LibreOffice. Él me va a permitir usar cualquiera de los dos formatos, siempre y cuando yo tenga las plantillas en los dos formatos. Y además yo tengo que editar la carta o el documento que estoy creando en el mismo formato. Es decir, si yo tengo un acta y yo la quiero hacer y yo tengo Word en mi computadora, yo puedo hacer el acta en Word. Si yo tengo que hacer una constancia y la constancia la tengo en LibreOffice, yo tengo LibreOffice, puedo hacer LibreOffice. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, un oficio y yo tengo LibreOffice, entonces yo vengo y
elijo la plantilla de Word, pero yo lo que tengo es LibreOffice, el sistema me va a dar un error. Y esto vieran que es una de las acciones más frecuentes cuando tienen problemas a la hora de subir plantillas, que eligieron un formato que no era de acuerdo con los procesadores de texto que usted tiene en su equipo. En este momento creo que pues ya la mayoría de nosotros con las opciones que nos ha dado el Centro de Informática podemos utilizar el 365, que lo que me va a permitir es usar plantillas en formato Word. O el LibreOffice, que ya pues en sí cualquier persona lo podría descargar. Entonces en este momento creo que a nivel institucional podríamos usar cualquiera de los dos formatos indistintamente. Pero si tengan muy presente eso, entonces si por ejemplo yo vengo y ya está el 365 porque quiero utilizarlo, pero todas mis plantillas están en LibreOffice, no voy a poder utilizar el 365 porque mi plantilla está en LibreOffice. Entonces esta parte es vital que lo haga. Y también, bueno, recordarles, ¿verdad? Comentarles que yo puedo tener una misma, ven, este es el mismo tipo documental, tengo oficio y tengo oficio. Y de un mismo tipo documental que me va a llevar un solo consecutivo, puedo tener diferentes plantillas o inclusive plantillas específicas para ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo sé que todos los meses tengo que hacer una carta dirigida a los investigadores de mi unidad, yo puedo llegar y hacer una plantilla donde ya esté toda la información y que nada más tenga que utilizar esa plantilla para cambiar uno o dos datos y ya el resto de la información ya esté contemplada y no tenga que estar digitando la carta cada vez que voy a hacer ese mismo comunicado a los investigadores. Entonces, para eso ustedes podrían subir plantillas específicas con la información que requieran. Para esto, quienes pueden subir las plantillas que lo tengan en cuenta son dos roles. Es la persona con el rol de archivo o una persona con el rol de creación de plantillas. Cualquiera de las dos, de las dos personas usuarias podrían hacerlo. Y siempre recordarles que tanto así como cuando yo creo un documento, igual a la hora de crear plantillas, tengo que hacerlo en el mismo formato que lo estoy haciendo. Y bien, si voy a crear un documento desde cero, ¿verdad? Como ya todos sabemos, o la mayoría considero que sabemos, podemos hacerlo a partir del formulario que tenemos que ir completando. Entonces vamos a ir llenando cada uno de los datos que me solicita el sistema. Y si yo voy a hacer una respuesta directa, ya por defecto, al crear una respuesta directa, se me va a cargar el asunto, se me van a cargar los destinatarios y yo lo único que tendría que hacer en este caso es agregar el remitente, es decir, la persona que me va a firmar la carta. Es lo único que yo tendría que agregar. ¿Qué es lo importante de una respuesta directa? Aparte que me va a evitar a ciertos pasos previos, que él me vaya a generar un documento relacionado con el documento que estaba previamente establecido, que me va a heredar todo lo que es la clasificación, los documentos relacionados y también podría heredarme los adjuntos del documento. Entonces, por eso es lo importante de hacer respuestas directas y respuestas relacionadas, porque voy a ir generando esa cadena de información. Y en cualquier caso, sea una respuesta, un documento desde cero o una respuesta relacionada, es sumamente importante que revisemos los asuntos y vieran que esto sí es una situación que se las queríamos pedir así como de todo corazón y que sus yo del futuro se los van a agradecer a ustedes mismos. Esto es por motivos de búsquedas y acceso a la información. Si yo no hago una redacción que sea sumamente clara, vamos a tener problemas el día de mañana para buscar los datos. E inclusive no solo voy a tener problemas a nivel interno, es decir, en la unidad donde yo trabajo, sino a las unidades donde estoy enviando el documento. Un día de estos nos llamó una compañera de financiero y nos decía, es que nos llegó de una unidad, nos llegaron 5 cartas y las 5 cartas en el tema lo que dicen es factura.
Eso es todo lo que decía factura. Entonces, pues no tenemos una información precisa de qué es, ¿verdad? Entonces, imagínense para hacer una búsqueda y tratar de encontrar o que los llamen ustedes y les digan, bueno, es que necesito saber qué pasó con la compra de X mobiliario, ¿verdad? Y ustedes pónganse a buscarlo porque en ninguna parte pusieron compra de equipo de tal situación, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que haga que los asuntos sean claros. Y como les digo, esto es para ustedes, ¿verdad? Para ustedes mismos, porque bueno, no sé si ustedes tienen una memoria privilegiada, ¿verdad? Pero yo me podría acordar hoy de lo que estoy haciendo dentro de 15 días, un mes, pero pregúntenme dentro de un año, 2 años, yo no me voy a estar acordando exactamente cuál es el documento que yo necesito. Entonces, por eso les digo que hagan, lo redacten lo mejor que puedan los asuntos y que tomen en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, suena un poco extraño, ¿verdad? Pero que por ahí revisen las faltas de ortografía, que tratemos de evitarlo, porque si escribo un asunto con una falta de ortografía, igual el sistema no me va a poder hacer búsquedas. Compactar la información sustancial, ¿verdad? Tampoco es que voy a, en el asunto, tampoco es que voy a redactar por completo el texto del documento que estoy redactando, pero tampoco es que voy a poner, como les decía anteriormente, ¿verdad? Como el caso de factura, sino que sí tengo que llevar pues más información que sea realmente, sea significativa lo que estoy hablando. Evitar el uso de abreviaturas, fracciones o resúmenes de palabras, ¿verdad? Que a veces como por evitarnos la fatiga, digamos, como por ejemplo este departamento, ¿verdad? Que lo puedo como, perdón, que lo puedo como resumir así, ¿verdad? Y si yo lo veo y pongo de, no sé, por ahí, eh, el resto el nombre del departamento, y yo voy a saber que me está hablando del departamento, ¿verdad? Pero podríamos no saberlo, ¿verdad? Teníamos un caso, digamos, hace unos años yo estuve trabajando con las fotografías y detrás de la fotografía decía CU. Y entonces yo le decía, esta fotografía es del Consejo Universitario, le decía a una señora que estaba conmigo, que era doña Fabi, que era así como súper divina, ¿verdad? Y tenía 60 años de trabajar para la universidad. Y cuando ella cogió la fotografía me dijo, no, esto no es CU de Consejo Universitario, es CU de Ciudad Universitaria. Entonces ella por el contexto en el que vivió y todo lo que tenía, y sabía muy bien a qué se refería, ¿verdad? Y pues yo no lo entendí en su momento. Entonces, es lo importante de evitar usar lo que son abreviaturas y también porque yo tendría que tener muy claro cuál es la abreviatura de algo para realizar una búsqueda. Y como les decía, no solo estoy haciéndolo para mí, sino para las personas que trabajan conmigo o personas que podrían llegar del día de mañana a la unidad. También en este mismo sentido, traten de redactar los nombres, que los nombres, códigos, siglas, carnet, todo venga de forma completa. No pongamos ahí como de repente solo como las abreviaturas de un nombre, ¿verdad? O solo primer apellido y segundo apellido y no le ponemos el nombre. Yo molesto a mi compañera Marifer porque cuando agrego personas, perdón, estaba buscando María Fernanda Mora y me salieron, la lista era como de 5 María Fernandas Mora y la diferencia era el segundo apellido. Entonces siempre tratemos pues de redactar lo mejor que podamos y bueno, como les decía, también ser breves. Entonces acá es como un ejemplo, ¿verdad? Solicitud de trámites de factura 061081 para la compra de sillas. Entonces siempre tratar de tener pues información que me ubique realmente cuál es el documento que yo estoy creando. Y cuando estoy creando un documento, pues me van a salir dos opciones. Una que es de documentos, si tengo el rol, ¿verdad? Voy a tener una que de documentos de información restringida y otro de información sensible. En relación con lo que son restringidos, lo que va a hacer son aquellos que tengan relación con procesos disciplinarios, acoso laboral, hostigamiento sexual, todo lo que sea vinculado con un proceso ordinario. Recordemos que eso es sumamente importante tenerlo bajo estricto recelo, ¿verdad? E incluso hay leyes que nos dicen que las únicas personas que pueden ver documentos en estos casos son las personas implicadas en el proceso
o abogados que estén, o el abogado de las partes. Entonces, imagínense lo restringido que es este acceso a los documentos con estas situaciones. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Inclusive hace un tiempo nos pasó que una unidad creó un documento de esos, inclusive lo puso como alcance general. Entonces, sí, para que tengamos mucho cuidado cuando estamos creando documentos con estas características, que los creemos como información restringida. Y por otro lado tenemos el rol de documentos sensibles. Estos también, al igual que el anterior, lo hacemos con base en una ley y van a ser todos aquellos documentos que tengan características como situaciones médicas, creencias religiosas, preferencias sexuales, ¿verdad? Información que tengamos que tener, que no podamos brindar abiertamente. Cualquiera de los dos documentos, ya sean restringidos o sensibles, lo que va a hacer el sistema es que solo va a dar acceso a aquellas personas que formen parte del proceso. Digamos, en el caso de nosotros, digamos que yo esté creando una carta con información sensible de un estudiante. Entonces yo vengo, hago la carta y se la paso a firma a la jefatura, a Carla, que es la jefe de nosotros del archivo universitario. Solo Carla y yo podríamos ver ese documento. Aunque mis otros compañeros tengan el rol de archivo o el rol de lectura general, nadie más que ella y yo podríamos tener acceso a ese documento con información sensible. Y si es el caso y nosotros estamos creando esa carta y la despechamos a la oficina de becas, en la oficina de becas la persona que trabaja en la recepción tampoco va a tener acceso a ese documento, solo lo va a poder tener la persona a la que se le distribuye, y todos los que van a poder ver el contenido de ese documento van a estar en la bitácora, ¿verdad? Se va a poder ver la trazabilidad del documento, quiénes tuvieron acceso, cuándo lo descargaron, quién lo descargó, si se envió por correo electrónico, todo me va a quedar en el sistema. Claro está, si yo descargo un documento, ya el sistema deja de tener control de él, ¿verdad? Ya si alguien lo manda por correo electrónico fuera del sistema, ya ahí sí no podríamos tener ese seguimiento. Sin embargo, sí sabríamos quién fue la persona que lo descargó y lo difundió, porque el sistema no lo va a decir. Entonces, para que tengan en cuenta las características de de esta función, y que hagan un uso correcto de él, ¿verdad? Porque hay también situaciones en que personas dicen, no, es que yo lo que estoy creando es sensible, es información sensible o restringida, ¿verdad? Pero de repente es por ahí una lista de cotejo de sillas o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces no es que todo sea restringido, sensible, ¿verdad? Recordemos que en principio trabajamos en una institución pública donde toda la información es de acceso público. Sin embargo, situaciones específicas a nivel de leyes nos permiten crear documentos con estas características. Em, otro aspecto que también queríamos hacer énfasis esta tarde es cuando yo recibo un documento. Por ejemplo, yo recibí una carta eh, de la Oficina de Recursos Humanos, y adjunto a esa carta venía un formulario. Y yo quiero que ese formulario lo completen los estudiantes que hacen horas acá con nosotros. Entonces, a la hora de que yo genero una respuesta relacionada a esa carta de recursos humanos, yo podría pedirle al sistema que los adjuntos que venían en el ORH queden también adjuntos a la carta que yo estoy realizando. Pero para que eso pase, yo tengo que venirme a esta parte, digamos, donde aquí estoy yo creando todo el documento. Aquí está la vista previa y aquí abajo me va a decir cuál es el documento relacionado y me va a decir cuáles son los adjuntos del documento relacionado. Entonces aquí, digamos, en ese caso que yo les decía, aquí sería el ORH y aquí estaría el formulario. Entonces yo quiero que el formulario forme parte de mi carta, yo voy a darle check acá para que se herede también ese formulario. Si yo solo creo una respuesta relacionada sin aplicar esta parte de acá, entonces lo que estoy haciendo es que mi documento no va a tener adjuntos anteriores. Entonces, para que lo tomen en cuenta y que utilicen esta opción, que también pues nos da esas oportunidades.
En lo que es la atención directa al documento, que es la tercera opción que les comentaba anteriormente, esta la vamos a utilizar para documentos que sean informativos. Entonces, por ejemplo, si es una carta donde me están diciendo que el día viernes se va a cerrar a las 4 de la tarde porque viene el servicio de fumigación, por ejemplo, yo pues nada más me doy por enterada y le doy aceptar sin mayor explicación. Pero si fuera que yo tuve que hacer alguna acción, tuve que hacer una lista, tuve que de repente por ahí llamé por teléfono, mandé un correo electrónico o hice cualquier otra acción, entonces le voy a dar acá qué fue la acción que hice y le voy a aceptar. Esto porque me brinda oportunidades no solo a mí, digamos, eso que les decía, ¿verdad? De la memoria, ¿verdad? Yo tal vez me puedo acordar hoy, pero me acordaré dentro de 2 años, 3 años, ¿verdad? Entonces, siempre esto nos puede ayudar y también porque recordemos que el sistema pues es para la comunicación entre todos. Entonces, si estábamos teniendo un simposio para una actividad, ¿verdad? Una actividad académica, entonces si yo hice una llamada o mandé un correo o algo, yo lo pongo acá, la persona que de repente puede estar trabajando conmigo no tiene que estarme llamando y preguntando, sino que puede ver todos los documentos y puede decir, ah, bueno, listo, este ya está, este todavía le falta porque no se le ha agregado nada. Entonces así también podemos ir trabajando en esta parte. Y otro aspecto importante cuando yo creo un documento es que cuando yo termino de crearlo, hay aspectos que debo de tener muy presentes. Uno de ellos es que los destinatarios, tanto principales como copias, tienen que estar incluidos dentro de los metadatos del documento. Si a la hora que yo estaba redactando una carta me acordé, uy, no, esto también lleva copia para la rectoría. Y yo puse en la carta la copia para rectoría, pero no me acordé de modificar los destinatarios en el sistema. Esa carta nunca va a llegar a rectoría. ¿Por qué? Porque el sistema no sabe que se la tiene que mandar a ellos. Entonces, para que tengan en cuenta que todo lo que está aquí y todo lo que está aquí tiene que verse reflejado a nivel de metadatos. Igual, si yo a la hora que estaba redactando la carta le puse una copia de rectoría y después me arrepentí, yo ya no quiero mandarle la copia, tengo que venir y quitarlos a ellos acá de destinatarios porque si no tampoco van a poder, perdón, van a recibir la carta sin haber sido realmente destinatarios de la misma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si en algún momento lo hicieron, nada más recuerden, pueden descargar y actualizar todas las veces que necesiten un documento. En este mismo sentido, también cuando estoy redactando un documento y si yo le pongo, por ejemplo, estaba haciendo una carta y le puse que tiene que llevar adjuntos, todos los adjuntos tienen que verse reflejados en la parte de adjuntos. No puede decir que acá la carta me diga que llevan adjunto y venir a la parte de adjuntos y que los adjuntos no estén. Entonces, tengo que tener todos los adjuntos del documento. Y en esto también comentarles, por ejemplo, yo puedo tener muchos documentos y puedo hacer una carpetita y puedo comprimirlos, no sé, con zip o con algún otro compresor y puedo subir una sola vez todos los documentos en una sola carpeta. O bien puedo ir subiendo uno por uno, pero tengan en cuenta que el sistema te va a dejar subir máximo 10 a la vez. No es... Y a veces nos dicen, es que solo me dejó subir 10. Y sí, solo te va a permitir subir 10, pero es a la vez. Usted puede subir, sí, puede subir 15, 20, 30 documentos, pero solo de 10 en 10. Entonces, si tengo que subir 15 documentos, puedo subir primero 10 y después 5 y así ya voy a tener los 15 documentos. Bueno, en este caso, ¿verdad? Puedo subir 10 primero, 10 después para que sean los 20 documentos. Entonces, puedo subir los que sean necesarios. Sin embargo, puedo subir todos los que yo quiera siempre y cuando no supere la capacidad de peso que está para su unidad. El sistema está configurado por defecto para subir un máximo de 5 megas. Entonces, si el documento pesa más de 5 megas, no les va a dar un error a la hora de subir el documento.
Si tuvieran alguna situación por el peso y que pesa, no sé, 5.10, que de repente pesa 6, que pesa 7, cualquier cosita y no es mucho, y ustedes ya lo comprimieron, ya hicieron todo lo que pudieron, y aún así el peso es un poquitito más alto de lo que está establecido, pero no lo deja subirlo, se pueden comunicar con Flor o conmigo y nosotras también les podemos ayudar a modificar el límite de peso para que puedan subir el documento. No obstante, si es demasiado el peso, es decir, si ya ese peso es muy alto, el sistema no les va a permitir subir y aunque nosotras quisiéramos, tampoco lo vamos a poder modificar. Entonces, en estos casos, cuando el documento es muy pesado, lo que les recomendamos es que lo suban en el OneDrive, que ya es como a nivel institucional su uso, ¿verdad? Por el centro de informática. Entonces, que lo usen, lo suban en este o en otro que ustedes tengan y que señalen en la carta o en el documento que están haciendo la ruta de acceso al documento para que la persona pueda ir y descargar los documentos que iban adjuntos. Y bueno, si en la carta, bueno, pues poner, ¿verdad? Hacer la referencia de que dado el peso del documento se sube se sube por un OneDrive o por otro medio. En este caso, sí les comento, digamos, si el documento pesara mucho, y también como para que traten de entendernos o como es para explicarles, ¿verdad? No es que nosotras no queramos que modificarles el peso, ¿verdad? Nosotras en la mayor disposición siempre que esté en nuestro alcance, pero cuando no lo hacemos es porque si pesa mucho, les va a dar un error a la hora de subir. Él va a intentar subir y como no puede subir, el sistema se les va a caer. O bien, de repente, el sistema les permitió subir el documento, pero resulta que ese documento iba con copia, no sé, para el Poder Judicial o iba con copia para un estudiante. Y cuando ustedes lo enviaron por correo electrónico, resulta que el receptor de correo electrónico no aceptaba esa cantidad de peso. Entonces se les va a devolver, es decir, la persona no va a poder recibir el documento porque era muy pesado. Por eso es que limitamos la cantidad de peso y por eso es que les recomendamos utilizar una opción alternativa. La otra función van a ser los documentos relacionados. Como les decía, cada vez que ustedes creen una respuesta directa, una respuesta relacionada, automáticamente los documentos se va a ir creando esa cadena de información y les van a ir quedando todos asociados. Pero ustedes también podrían, o bueno, la persona con el rol de archivo específicamente también podría agregar nuevos documentos relacionados. Entonces, si ustedes ven que hay necesidad de agregar otros documentos para poder hacer esa trazabilidad, ¿verdad? Esa cadena de información, también pueden ir agregando nuevos documentos relacionados. Solo que sí, todos tienen que haber estado finalizados. Si hay algún documento que todavía esté en borrador o pendiente, no lo van a poder encontrar en documentos relacionados si hacen la búsqueda. Y eh, este, en esta parte también decirles que si yo estoy creando un documento y por algún motivo ya no tuve que hacerlo, digamos, no, perdón, no tuve que hacerlo, no, ya no se va a enviar porque pasó algo, ya la situación no se va a dar o está a destiempo, lo que sea, yo puedo eliminar el documento siempre y cuando el documento se encuentre todavía en una etapa de borrador o que no haya sido despachado. En estos casos, lo puede eliminar tanto la persona propietaria como la persona con el rol de archivo con el botoncito de eliminar documento que encuentran en acciones por realizar. En este caso, nada más para que lo tengan en cuenta, porque también a veces nos preguntan, pero es que yo no puedo eliminar el documento porque está inactivo, ven como aquí que no se ve como el celestito, no se ve azul, no lo pueden eliminar. Esto va a ser porque el documento está bloqueado. Si el documento está bloqueado, yo no voy a poder tener la opción de eliminar. Entonces, en este caso van a tener dos oportunidades. Una es actualizar el documento ya con la versión final, pero este caso, y si lo voy a eliminar, de repente no necesitaría actualizarlo en la última versión. O lo puedo bloquear el documento. Entonces, a la hora que le toco acá, el candadito digamos, se me bloquea el documento y ya se me va a tener activa la opción de eliminar documento.
También a veces está inactivo para poder ponerle el número de identificación u otras acciones. Entonces, siempre revisen que el documento no esté bloqueado. Y cada vez que ustedes quieran hacer una acción y el sistema no les permite, revisen que está ahí. Las sí que van a encontrar, siempre les va a dar el sistema porque es que no pueden hacerlo. Con esto terminaba lo que era la parte de creación y queríamos hablarles de otros aspectos que también nos han preguntado mucho, que es que a veces no encuentran los documentos o no saben cómo hacer las búsquedas. Entonces, en relación con esto, varios aspectos importantes. Yo puedo buscar los documentos desde diferentes fases. Entonces, y ahí una de las grandes de lo importante que era la elaboración correcta de los expedientes o uso correcto de los expedientes, que este sí sentimos que es una de los mayores retos que tenemos que abarcar con las unidades que están utilizando CIGEDI. Y es porque acá ustedes pueden encontrarlo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que el director ocupaba el acta de la asamblea del consejo asesor para tomar una decisión con algo, él puede irse a expedientes, buscar el expediente, el acta de la sesión y ahí va a encontrar todos los documentos de esa sesión. Entonces, por eso es muy importante tener los expedientes de forma correcta y es una de nuestras formas de búsqueda que vamos a tener. Otras opciones de búsqueda es con las palabras claves. Cada vez que yo tenga una palabra clave, si yo me paro sobre la palabra clave, por ejemplo, si yo posiciono el cursor sobre la palabra clave, me va a aparecer una manita. Esta manita, si yo la hago clic, lo que va a hacer es buscarme todos aquellos documentos que estén relacionados con la palabra clave. Entonces, si yo puse mejoramiento y acreditación y se lo puse a varias cartas, entonces cuando yo le dé clic, me va a buscar todas las cartas relacionadas con esta palabra. Entonces, es sumamente importante tenerlo, pero de igual forma tengo que hacerlo de forma controlada, ¿verdad? Sí tengo que tener un vocabulario bastante normalizado a la hora de poner palabras claves, porque si pongo mejoramiento y acreditación y después pongo acreditación y mejoramiento, para el sistema van a ser dos cuestiones diferentes. Entonces no me va a buscar no me va a buscar todos los documentos. Entonces siempre tratar de normalizar las palabras claves para poder hacer uso de esta parte en relación con búsquedas. También con las búsquedas al lado derecho del sistema van a encontrar esta partecita que dice documento y está la lupita y está este cuadrito. Importante, si yo pongo Abril 35 2023, me va a buscar el Abril 35 2023. Pero si yo sé que la carta llevaba la palabra, no sé, de repente por ahí llevaba la palabra capacitación y yo pongo aquí capacitación, el sistema no me lo va a buscar. ¿Por qué? Porque está relacionado con el de documentos. Si yo quiero buscar el contenido, tendría que marcar contenido, que acá se me ponga contenido y ahora sí, escribo capacitación para que el sistema me lo busque. Y después está el cuadrito. El cuadrito es una búsqueda avanzada que me va a permitir hacer unas búsquedas más especializadas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el tipo de documento, puedo seleccionar el estado, si era recibido, si era creado, ¿verdad? Y también el criterio de búsqueda. Ya este criterio de búsqueda que sale acá va a buscar en toda la información, no solamente en el documento o en el contenido, sino me va a buscar en todo. Y también puedo hacer ya perdón, dependiendo de lo que yo seleccione, ¿verdad? Ya me va a buscar y ya también me va a buscar como en otras cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, quiero ver los documentos que recibimos por los estudiantes de tal fecha a tal fecha. Entonces puedo hacer como restringir la búsqueda y me va a buscar todos aquellos documentos que hayan sido recibidos durante ese periodo. Em, En relación con lo de los expedientes, también puedo ver ver el reporte de todos los documentos que están incluidos en un expediente y también puedo descargar todos los documentos de un expediente. Esto también es sumamente importante, sobre todo de repente que por alguna situación me digan, no, es que tiene que mandar el expediente foliado. ¿Cómo hago con los documentos que tengo en CIGEDI? Pues vengo y los descargo de esta parte de acá y ya los voy a tener
por conclusión, sumamente importante tener muy bien los expedientes, si no, la descarga que voy a hacer acá no va a ser compatible realmente con lo que me estén solicitando. Y puedo hacer búsquedas también por todos los módulos, por documentos recibidos, por documentos finalizados, por los borradores. En todos, el sistema me va a sacar esta misma opción de búsqueda. Si pongo en documentos finalizados, como es este el ejemplo, y yo le pongo, me va a salir primero esta opción. Si yo pongo aquí, lo tengo que hacer con el nombre del documento, es decir, con... ENU-35-2023, ¿verdad? Tengo que poner aquí el número de oficio. Si yo pongo una palabra, no sé, alimentación, ya no me lo va a buscar porque acá en este buscador solo me va a buscar es por el número de oficio, no me va a buscar por otra cosa. Si yo quiero buscar por otro criterio que no sea el número de oficio, sino que quiero buscar una palabra que yo recuerdo que tiene ese documento, tengo que darle búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada ya aquí en criterio de búsqueda sí puedo, digamos, ya puedo poner como esa palabra, ya puedo poner alimentación o puedo ponerle taller de, ¿verdad? O cualquier otra información que yo sepa que estaba contenida dentro del documento que necesito. Y también para el rol de archivo o las personas que tengan el rol de lectura general, que recuerden que van a poder ver la parte de documentos, ver los documentos ver los documentos de todas las personas que sean usuarios del sistema. Y eso lo vamos a poder tener dándole check en este botoncito también. Y como les decía, esta forma de búsqueda la vamos a encontrar desde todos los módulos. No importa si son documentos finalizados o documentos recibidos, voy a encontrar el mismo tipo de buscador. Y bueno, otra de las consultas que nos han salido de forma recurrente es qué sucede, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una convocatoria, perdón, disculpen, que yo estoy haciendo una convocatoria y por alguna situación la sesión se tuvo que cancelar o no hubo el quórum suficiente y no se llevó a cabo. Entonces, en este caso, recordaremos que el número de convocatoria va relacionado con el número del acta de la sesión. Entonces, en estos casos, vamos a hacer dos acciones. La primera, si todos los destinatarios eran internos a mi unidad, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que yo estaba convocando asamblea de escuela y en la convocatoria solo incluí dentro de la convocatoria a los profesores que forman parte de la escuela. No incluí ni a estudiantes o si, por ejemplo, tenía un invitado o alguien, no incluía a nadie. Solo eran personas internas a mi unidad. Entonces, en este caso, si solo son internos a mi unidad, voy a hacer lo siguiente. Lo primero es que me voy a ir a documentos recibidos. Desde documentos recibidos voy a ir a búsqueda, las que le mostré ahora, búsqueda avanzada, y en el criterio de búsqueda le voy a anotar el número de la convocatoria y lo voy a dejar marcado en la parte donde dice número de documento y le doy buscar. Allí me va a encontrar el documento, lo voy a abrir y le voy a dar eliminar asignaciones. Esto va a hacer que si yo esa convocatoria se la había dado a las, no sé, que era un consejo asesor y se lo había dado a los 5, 10 o 20 miembros del consejo asesor, cuando le doy clic acá en eliminar asignaciones, automáticamente se las quité a todas las personas que la tenían asignada dentro de mi unidad y me va a pedir que le ponga una justificación. Entonces, bueno, le voy a poner que no hubo el quórum suficiente, que la sesión no se pudo llevar a cabo, que se canceló, ¿verdad? Porque es que yo estoy eliminándole la asignación. Y inmediatamente le voy a dar devolver documento. Cuando yo le voy a dar devolver documento, igual me va a pedir otra justificación. Entonces aquí igual ustedes le pueden poner modificar acta, por ejemplo, perdón, modificar convocatoria o cualquier otro dato que ustedes quieran. Y la persona que es el propietario, ¿verdad? La persona que hizo el acta propiamente va a tener el documento ya en sus documentos borradores. Entonces, desde documentos borradores puede darle descargar para editar
y ya agregar a todas las personas y toda la modificación. Ya eso sería crear el documento como lo ha, perdón, la convocatoria como la ha hecho siempre. Entonces viene, descarga, edita toda la información que requiera, vuelve a actualizar el documento y la vuelve a enviar a aprobación como lo hubiera hecho la primera vez. Entonces hasta aquí llegaría si la convocatoria solamente tenía usuarios internos a la unidad donde yo estoy trabajando. Si la unidad, si el documento tenía usuarios externos, este caso, por ejemplo, que era que, no sé, que incluimos a gente de otra unidad o que incluimos a un estudiante o otra persona, un invitado o algo, entonces ahí serían destinatarios externos. En este caso, me voy a ir a documentos finalizados. Desde documentos finalizados voy a buscar la convocatoria. Es, bueno, importante. Esto, quien lo va a hacer hasta acá, quien va a devolver todo el documento, es la persona con el rol de archivo. Y esto ya va a ser la persona propietaria del documento. En este caso, con los destinatarios externos, lo va a hacer la persona propietaria, es decir, quien hizo la convocatoria. Entonces, la persona que hizo la convocatoria se va a ir a sus documentos finalizados, va a buscar el número de la convocatoria y va a abrir el documento y le va a dar descargar para editar. Una vez que descargue la convocatoria, le va a modificar toda la información. Entonces, bueno, yo ya le voy a modificar acá la fecha, ¿verdad? Le voy a poner la fecha del día de hoy. Le voy a modificar la fecha de la convocatoria de la sesión, ¿verdad? Si fuera requerido, le voy a modificar la agenda. Puede ser que la agenda se mantenga la misma o puede ser que la agenda se tenga que modificar. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es cambiar estos tres datos, la fecha del documento, la fecha de la nueva sesión y el orden de la convocatoria. Una vez que ya tengo todos los datos modificados, este documento no lo voy a poder subir al sistema, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que lo voy a enviar por correo electrónico a la persona que firma o la persona que es quien preside el órgano colegiado. Entonces, cuando la persona que preside el órgano, se lo envío a la persona para que la persona me lo firme. Esa persona fuera del sistema no exige lo va a firmar y se lo va a devolver igual por correo electrónico a la persona. Aquí no puse algo que es importante y que lo vi y es que cuando yo recibo ese documento lo voy a validar, voy a corroborar que la firma que hizo el presidente del órgano colegiado sea una firma válida en Central Directo. Una vez que ya revisé que la firma es válida, voy a actualizar el documento, el que yo ya había editado, ¿verdad? Y el documento confirma que me facilitó el director, lo voy a subir como un adjunto. Y después de ahí voy a darle enviar por correo electrónico a todas las personas que forman parte del órgano colegiado y voy a agregar como voy a agregar en los comentarios una explicación que diga que no puedo, que la convocatoria que es la válida es la convocatoria que se encuentra que se encuentra como adjunta y no la que se encuentra en el sistema como tal, para que ya sea, para que se haga como la indicación desde esa partecita. Y bueno, esto era como lo que queríamos comentarles nosotras, ¿verdad? Nada más sí decirles, ¿verdad? Que todos los videos tutoriales, igual que esta presentación y otra información adicional, pueden encontrarla toda en el sitio web de la Aurora y desde Sigedi, ahí lo van a tener todo. Y también, pues estos son nuestros números de teléfono, funcionan tanto como pues el teléfono, ¿verdad? Pero también funcionan como WhatsApp. Entonces, tal vez si nos llaman y de repente estamos en una capacitación como el día de hoy o estamos atendiendo a alguna persona, de repente por ahí no les contestamos, somos solo dos para todo lado, entonces se imaginarán que a veces nuestros teléfonos suenan un poquitito. Entonces, pero si nos mandan un WhatsApp, solemos después, ya cuando salimos de la capacitación o ya nos reunimos, les contestamos también, entonces para que lo tengan en cuenta. Y em, creo que no se ve, ¿verdad, Flor?
Ahí se ve. No, está la última hoja La siempre. última. Ujú. Ok, voy. Ok, ahora sí. ¿Se ve? Sí, Ok. ujú, sí. Acá en esta parte, nada más para que lo tengan en cuenta, en información CIGEL, allí en capacitaciones, acá, aquí es donde vamos a poner la información de la capacitación del día de hoy y también las otras dos capacitaciones que vamos a llevar a cabo. Entonces, desde acá también la van a poder consultar para que lo tengan en cuenta. Y por nuestra parte, eso sería todo de nuestra parte. No sé si Flor logró, si tienes algunas consultas por ahí que quieren o si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta en general a todos, que de repente tal vez la pregunta de alguna persona nos pueda servir a los demás. Tenemos por ahí unos minutitos para contestarles. Si gustan, abren No sé, creo los que todas micrófonos. las preguntas se contestaron. Igual yo les puse la liga esa del sitio web donde están las capacitaciones para cuando ya las subamos. Ahí es donde va a quedar. En el chat quedó la liga. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que doña Maribel y Yoshani Sí, tienen. yo quiero hacer una Ah, sí, preguntita. Maribel Bonilla. Ujú. Adelante. Muchas gracias. Es que vieran, bueno, yo creo que en un momento les comenté a ustedes que me pasó algo fatal. Tenía que hacer un acta de consejo científico y entonces en nuestro catálogo de las plantillas todavía hay documentos en LibreOffice. Y por error pedí que fuera en LibreOffice y no en Word, o sea, yo no me fijé. Entonces, yo sí tengo LibreOffice en mi computadora, pero como trabajo ahora solamente en Word, entonces ella automáticamente quiso no hacer como que lo que yo le dije que era hacerla en LibreOffice, porque aunque fuera por error la pude haber hecho ahí perfectamente, sino que me la jaló en Word. Y, o sea, ya hasta ahí llegué con ese documento porque él se contaminó o algo pasó con él y después, aunque yo fuera y lo abriera en computadoras que solo tuvieran LibreOffice, o sea, definitivamente no logré levantar esa acta. Tuve que hacerle una carta al director explicándole que yo me había equivocado, pero que yo estaba adjuntando el acta, o sea, como un documento adjunto, pero eso no me ayuda en nada porque igual el documento no aparece ahí en CIGEDI y sigue estando como pendiente. Entonces yo quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer para evitar ese pendiente que tengo ahí, porque el acta y todo está hecha, está firmada ya, pero de- no sé qué fue lo que pasó ahí tan. Sí, claro, sí podríamos hacer algo tal vez para usted y para todas las demás personas, tal vez que tomen en cuenta como varios aspectos. Cuando alguna situación de esta se les presente, en realidad, Flor, sí se ve el sistema. Sí, se está Ok, viendo. Usted está ok, entrando a la unidad de listo. pruebas. Ok, entonces cuando te pase eso, digamos, si estábamos teniendo un documento en un formato y lo tengo y lo estaba editando en otro, entonces importante, nos vamos a documentos borrados. Y yo sé, digamos, que de repente por ahí te pasó que ya tenías el documento y todo y esta situación con LibreOffice y con Word, entonces vamos a darle descargar para editar. Hasta aquí de repente te lo va a querer descargar en algún Ajá, formato que usted tenga, ya sea porque eso que me estás diciendo es casi segura que es que tienes como predeterminado que lo abra con Word. Entonces, al sí. tenerlo predeterminado es que te está dando el error. Pero en vez digamos, en vez digamos, de usar el que te está descargando, usted lo cierra y se va a ir a la parte donde dice ya no del sistema, sino de su equipo y se va a ir a las descargas del equipo. Y desde las descargas vas a buscar el acta, perdón, o el documento que estés creando, le das clic derecho sobre el documento y le das abrir con, y desde ahí ya lo podría abrir con LibreOffice o con Word.
para que ya lo pueda modificar en el formato que usted lo necesita. Entonces, nada más descargar para editar y después abrirlo con el formato adecuado para que no te dé ningún inconveniente. Igual en este momento lo puedes hacer ya para subir la convocatoria correcta, ¿verdad? Y que no te quede ahí como pendiente, ¿verdad? O que no vaya a quedar, más que es un acta de órgano colegiado y sabemos la importancia de este tipo de documentos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y esto les puede funcionar ya sea para el acta, ¿verdad? O por cualquier otro tipo de documento. Y también con las actas que hay personas, aprovechando la consulta, hay personas que sí nos han llamado y nos dicen, es que me creo, por ejemplo, iba por el acta 52 y cuando yo vi que había un error, entonces la eliminé y creé otra, pero ya me creó la 53 y ya de repente voy por la 54, pero yo iba por la 52 y siguen pasándole los errores. Cuando tengan alguna situación de estas, de verdad, nosotras con muchísimo gusto les ayudamos. Aquí ustedes nos pueden llamar las veces que ustedes necesiten y nosotras se lo modificamos, más que esto es en órganos colegiados, tanto las convocatorias como las actas, pues van a llevar ese orden cronológico. Entonces, ustedes nos llaman y nosotras le modificamos el número de acta o el número de convocatoria para que no vayan a perder los consecutivos o que a veces van por el acta, no sé, el acta 52 y la convocatoria 56 porque tuvieron algún problema con las convocatorias así. Entonces, en el momento que ustedes vean que hay una situación, nos llaman y nosotras con mucho gusto les colaboramos en ese para que no sigan creando consecutivos ahí a lo larguito. Anita Yoshani. Buenas tardes, Ana Lu, una consultita. Me pareció entender que usted dijo de que las convocatorias van de la mano con el número de sesión. Así es, ajá. Entonces, Es, sí, ya, ajá. es que digamos nosotros, por ejemplo, bueno, acá tengo un ejemplo de consejo, que digamos, cuando se convoca y se convocatoria de consejo ese número, el dominio de la nomenclatura acá de la C, número 13, y entonces dice sesión extraordinaria, número tal, digamos, nunca va como que la mano con la convocatoria. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno manda una convocatoria y no se da la sesión por X motivo? Cuando se vuelve a convocar, yo debo utilizar el mismo número de sesión o tengo que utilizar el siguiente que le sigue. Tendrías que utilizar el mismo porque la sesión, digamos, siempre tienen que ir correlacionados, ¿verdad? Entonces, si tengo la sesión 52, tiene que ser el acta 52. Entonces, por eso esta explicación que les daba de cómo hacer para no perder los números de consecutivo de las convocatorias. Del último que usted dijo ahorita. Ajá, exacto. Pero las convocatorias nuestras no van de la mano con la sesión. Sí, eso era lo otro que les decía, ¿verdad? Si eso no pasa, entonces podemos hablar, digamos, después me puedes llamar y podemos corroborar qué es lo que pasó, digamos, cuál es la situación que tienen las convocatorias con las actas y a partir de alguna ya poderlas como normalizar para que ya todos otra vez les vuelvan a calzar. Ah, ok. Era eso. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Sino más bien agradecerles la atención brindada. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, nosotros estamos en los teléfonos que Anita les brindó. Como les dije, también toda la documentación que dimos se va a poner en el apartado de capacitaciones. Y el jueves la capacitación es a las 10 de la mañana. Por favor, sí se les pide puntualidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.